Hace una semana, nuestro compañero Luis Castelo de Radio Marca Albacete adelantaba que Alfonso Serrano era el mejor posicionado para ocupar la dirección deportiva tras la destitución de Toni Cruz. Pues bien, una semana después se han ido produciendo los acontecimientos. Alfonso Serrano se ha desvinculado del Deportivo La Coruña y su llegada parece cercana al Albacete, aunque todavía no se ha confirmado. Lo que sí que vamos a hacer es conocer bien a Alfonso Serrano, quién es, dónde ha trabajado y cómo se mueve en el mercado. Para ello vamos a hablar con compañeros que lo conocen bien. David Jurado, compañero de CórdobaDeporte.com, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa. Bueno, ¿qué nos cuentas de Alfonso Serrano? Porque vosotros tenéis una experiencia muy reciente. Fue el director deportivo hasta el COVID, podemos decir, hasta el verano del COVID, que fue el verano pasado, antes cuando se marchó al Deportivo. Y digamos que fue la última vez que comandó un proyecto deportivo. ¿Qué resumen nos puedes hacer de la trayectoria de Alfonso Serrano en el Córdoba? Alfonso Serrano llegó al Córdoba en verano de 2019 y solo estuvo esa temporada, la 2019-2020. Llegó para coger el equipo, recién descendido a segunda B, y desde que llegó su objetivo como entrenador era Raúl Arnés, que creo que está sonando bastante por Albacete y no va a ir mal encaminado. No lo fichó a Raúl Arnés en primera instancia y su fichaje fue el de Enrique Martín, el navarro, que desde entonces, pues, que también lo conocéis bastante bien, que está en Albacete. Y bueno, pues cuando él llegó había unas expectativas de hacer un proyecto grande en Córdoba, evidentemente, para volver al fútbol profesional, pero se vio lastrado desde el minuto uno por las cuestiones económicas, ¿no? Lo que le habían dicho en el club que iba a tener para poder confeccionar una plantilla no fue tan así, y digamos que de la Serie A que él pretendía como jugadores, como fichajes, pues no pudo llegar a ella. El mejor ejemplo de lo que ocurrió fue que a finales de septiembre ya había dificultades para pagar nóminas y estábamos empezando la temporada. En diciembre pues llegó la hecatombe con la detención y entrada en prisión provisional del presidente de entonces del Córdoba, Jesús León, y una semana después el Córdoba estaba intervenido judicialmente y sin cobrar 3 nóminas, nada más y nada menos, que llevaba la plantilla entonces. Alfonso lo pasó mal, como todo el personal en aquel entonces, estaba atado de pies y manos, y de buenas a primeras pues apareció en Córdoba lo que muchos clubes españoles han ido demandando, que si a nosotros nos toca un jeque, que luego hemos visto cómo han salido los jeques, ¿no? Por ejemplo, el de Málaga, perdón, y ya veremos cómo acaba el de Almería, ¿no? El caso es que aquí han llegado también unos de árabes, como se suele decir normalmente, ¿no? En este caso de Bahrein, se llama el grupo Infinity, en el que nos han dicho, y no lo creemos por ahora, ha habido un testimonio, aunque jamás hemos visto a ninguno de los propietarios en Córdoba, está detrás la Casa Real de Bahrein, ¿vale? Sí. Y bueno, fue aquel desembarco, llegó, como te digo, a final de diciembre de 2019, y en 2020, la primera semana de enero, pues son presentados como componentes nuevos de esa dirección deportiva del Córdoba, pues Miguel Valenzuela, que fue años atrás responsable coordinador de la cantera del Betis, Juanito, el internacional, Juan Gutiérrez, que fue campeón de Europa con la selección española, iba a tener en Córdoba su primera experiencia en la dirección deportiva, y estaba adjunto a Alfonso Serrano. Y bueno, aquello no salió bien porque Alfonso Serrano pasó a un segundo plano, porque los que venían a hacer la gestión deportiva eran ellos. Llegó la pandemia, todo se complicó aún más, el Córdoba acabó quinto, y con la paralización de la competición y cancelación después definitiva, pues Alfonso Serrano salió, después de que él haya presentado la dimisión en más de una ocasión desde enero, porque él se veía como coartado en sus funciones, pasó a un segundo plano con la llegada de Valenzuela y Juanito.
Y el verano pasado fue cuando se marchó al Córdoba, claro, porque no pintaba nada con los de Claro, Bahrein. o sea, fue un poquito antes del verano, se fue a principios de mayo. A principios de mayo ellos intentaban llegar a un acuerdo y al final fue despedido porque él tenía más años de contrato en el Córdoba y fue despedido. Y claro, fue salir y de buenas a primeras pues se mete en otro gran proyecto como el Deportivo La Coruña, en el que no le ha ido nada bien este año, la verdad. Y de los fichajes que realizó aquella temporada del Córdoba, más allá de los problemas económicos que tuvisteis allí en el Arcángel, ¿cómo lo valorarías? ¿Luces y sombras? ¿Fiable, no fiable? Pues de todo un poco, ¿no? Porque en el fútbol siempre es difícil acertar 100%, pero por ejemplo yo recuerdo un fichaje que fue bastante significativo, ¿no? Que fue el del delantero Juanto. Estaba jugando en el Lleida y ficha en el Córdoba. Ese va a ser la referencia, el que tenía que meter el hombre gol para esa temporada. Aquí no lo metía ni con el culo, como se suele decir, ¿no? Y de buenas a primeras nos sorprende que se va en el mes de enero, se va al Castellón y empieza a meter goles y ahí está Juanto, un jugador que lo fichó él, que aquí no funcionó y en el Castellón sí que lo hizo y muy bien. Entonces por eso te digo que esto del fútbol cada vez es más complicado. A Alfonso le sobra experiencia porque ha tenido mucha en el fútbol, sobre todo en su etapa del Tenerife, que fue la mejor. Y entre los fichajes así destacados, a mí uno que me gustó mucho y sorprendió bastante en Córdoba fue el panameño Fidel Escobar, que fichó este año por el Alcorcón, y un salto de categoría de la segunda B a la segunda española. No ha jugado mucho en el Alcorcón, todo hay que decirlo, las categorías están para algo, pero para segunda B, por ejemplo, es un jugador sobrado y que os puedo adelantar ya que si desgraciadamente al final el Albacete cae a segunda B, esperemos que no, que tengáis vuestras chances aún todavía, apuntároslo en la agenda como posible fichaje de Alfonso Serrano, porque él tiene muy buenos contactos en Sudamérica. Tiene mucho, en toda su trayectoria futbolística siempre ha llevado a jugadores de esa zona y siempre apuesta por jugadores por descubrir. Dentro de la afición del Córdoba, de la afición cordobesista, ¿qué tal recuerdo hay de Alfonso Serrano? ¿Luces y sombras también? ¿O discutido? ¿Cómo lo dirías? La verdad es que aquí no dio tiempo a ser discutido. ¿Por qué? Porque como te dije, aquí un veintitantos de noviembre, no recuerdo la fecha, de buena primera el Arcángel aparece tomado por la Guardia Civil, por 10 furgonetas con guardias civiles con sus escopetas allí delante. Entonces aquello fue impactante. Claro. Esta temporada para mí pasó de todo, y luego llega el COVID para rematarla, ¿no? Entonces Alfonso Serrano pasó en un segundo plano, porque no se cumplió el objetivo, pero claro, como ya habían llegado los béticos, como se les denominaron aquí, a Miguel Valenzuela y a Juanito, pues digamos que fueron ellos más los señalados que el propio Alfonso Serrano, ¿me entiendes? Y ya te digo, no es el típico director deportivo al que haya sido criticado por el mal hacer del Córdoba, ¿no? Quizás, por ejemplo, se llevó más palos Rafa Verge un año antes, que fue el director deportivo del descenso de segunda a segunda B, después de ese milagro extraño que hizo el Córdoba salvándose con Luis Oliver ahí en los mandos deportivos. Bueno, la trayectoria está ahí. También es cierto que le han durado muy poquito los proyectos. No sé si esto es algo significativo. Efectivamente, va a proyecto por temporada. Del que sí os puedo también dar muy buenos datos de Rafa Sánchez, que será más desconocido aún, porque Rafa Sánchez va a ser su primera experiencia en el fútbol nacional fuera de Córdoba, porque hasta ahora todo lo que ha tenido ha sido en Córdoba. Ha trabajado mucho con la cantera, ha sido entrenador del infantil del Córdoba, del cadete, del filial del Córdoba, y hace unos años pues le llegó la oportunidad de entrar en la Secretaría Técnica, hace 3 años concretamente, con Rafa Verge, y es el típico hombre de la casa, trabajador, que hace muchos kilómetros para ver partidos y tener informes, se maneja muy bien la base de datos, y Alfonso Serrano lo conoció precisamente en el Córdoba, en
en verano de 2019 cuando llegó. Y eso que Alfonso Serrano no venía solo, él traía entonces al Marbellí Jorge Rodríguez de Cozas como su segundo, ¿no? El director deportivo y Jorge de secretario técnico. Digamos que Rafa Sánchez no tenía ni siquiera ese escalafón o ese titulito, ¿no?, de secretario técnico con el que creo que va a llegar al Albacete como segundo de Alfonso. Y ya te digo, es un tío currante que siempre está en la sombra y hombre de club. Maneja muy bien el mercado francés, así que no extrañe que veáis venir a muchos jugadores africanos que suelen jugar en la segunda liga francesa. Portugal también lo maneja bastante. Bueno, pues David, muchas gracias y que tengáis suerte de cara a la próxima temporada y que regreséis por lo menos a Primera Ref para luego ya posteriormente intentar volver al fútbol profesional. Eso es lo jodido, que el Córdoba ha caído en un pozo sin fondo en el que ya no está a un paso de fútbol profesional, sino que está a 2. Un saludo, David. Dicho, hasta luego, Rafa, encantado. Yo. Seguimos viajando, esta vez nos vamos a las Canarias, a la isla de Tenerife, ya que en el Club Deportivo Tenerife es donde Alfonso Serrano ha tenido verdadero recorrido durante temporadas como director deportivo. Y nada mejor que un compañero de la prensa de allí pues nos cuente cómo es Alfonso Serrano. Juanjo Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos, encantados. Bueno, se rumorea de que la llegada de Alfonso Serrano puede estar cercana al Albacete. Vosotros allí lo conocéis francamente bien porque ha estado en 2 etapas y muchos años en el Club Deportivo Tenerife, ¿no? Sí, así es. Estuvo entre la temporada 2005-2006, que llegó a mitad de ella, y la 2008-2009, que se fue justo antes de que comenzara la planificación de la misma. Y la verdad es que en esa primera etapa se guarda muy buen recuerdo del trabajo del vallisoletano, porque puso los cimientos de lo que fue el ascenso a Primera División de la temporada 2008-2009. El año anterior, en la 7-8, que fue la que planificó él desde el inicio, incorporó a José Luis Oltra, que fue el entrenador de ese ascenso, y a futbolistas, piezas muy importantes, como el caso de Nino, el goleador, o de Culebra, Pablo Sicilia, Manolo Martínez, futbolistas que tuvieron un peso específico muy importante en aquel proyecto de ascenso y que incluso luego siguieron en primera división. Luego tuvo una segunda etapa, porque él se marchó justo en el inicio de esa temporada del ascenso para que llegara Santiago Llorente, que había sido su valedor, curiosamente, para que aterrizara en Tenerife, en la que empezó no muy bien y tuvo varias temporadas buenas. Yo creo que a destacar sobre todo la temporada 2016-2017, en la que el equipo consigue clasificarse para el playoff y se queda un solo gol del ascenso a primera, y la 17-18, en la que para mí ha sido una plantilla espectacular, probablemente la mejor que ha tenido el Tenerife en la última década, pero sin embargo no funcionó como se esperaba. Lo que se comenta en las redes sociales es que él ficha mejores jugadores que entrenadores. ¿Verdaderamente esto tú lo puedes afirmar así? ¿Es tu opinión? Yo creo que lo dice hasta él. Si tengo ocasión de preguntarle, seguramente lo reconocerá. No sé si con ese nivel de autocrítica tan claro, pero creo que lo piensa también, ¿no? Que es un muy buen fichador de futbolistas, de jugadores, que tiene también sus errores, porque a mí me parece que cualquier director deportivo que ficha 8 o 10 futbolistas por temporada, que es lo que se mueve en el mundo del fútbol hoy en día, pues se equivocan 3, 4, 5, porque no solo es acertar con que el futbolista sea bueno, tenga talento, sino con que encaje en el sitio al que va, con que tenga un buen rendimiento, con que no se encuentre con una competencia que ya existía o que le ha fichado también ese verano y que triunfe. Entonces, no es normal que tú fiches 10 jugadores y funcionen todos. Como entrenador le cuesta más. Me parece que a la hora de elegir un técnico ha cometido más errores. ¿Algún técnico que no haya funcionado nada y que haya tenido que corregir, por ejemplo? Mira, pues yo te diría que el error quizás sea más de momentos que de elecciones propiamente dichas. Por ejemplo, él en su primera etapa elige a Bert Kraus y el equipo se salva, pero luego le da continuidad y creo que se equivoca porque quizá Kraus era un entrenador para ese momento, para salvar la categoría del equipo y ya está. Trae a Casuco. Casuco era un entrenador para lo que era, para una temporada de transición, y lo consigue. Y luego elige a José Luis Oltra, y con José Luis Oltra el equipo asciende. O sea que en esa primera etapa no estuvo mal del todo, salvo la renovación de Casuco. Si miramos a la segunda, yo creo que estamos en una situación algo parecida. Quizás se equivoca más en darle continuidad a Raúl Adné cuando le ha hecho el trabajo de salvar la categoría, o cuando extiende demasiado la etapa de José Luis Martí, o cuando renueva a Joseba Echeverría.
son más eso que el hecho en sí de que Raúl Arné, José Luis Martí, Joseba Echeverría o el nombre que digamos sea un mal entrenador o sean personas que no encajaron en el sitio. O sea, que se puede decir que premia a los entrenadores que consiguen objetivos aunque él no esté convencido. Sí, ha pasado alguna vez, de hecho. Hay un ejemplo muy claro y muy próximo, yo creo que es su último gran error en el Tenerife, que es la continuidad de Joseba Echeverría, que hizo una buena labor cuando destituye el equipo a José Luis Martí. Viene Joseba Echeverría, reactiva un poco al Tenerife, incluso llega a soñar con reengancharse a la lucha por el playoff. Es esa temporada, la 17-18, en la que yo digo que hay una plantilla espectacular para luchar por el ascenso. Y sin embargo, en los últimos partidos pierde fuelle y él, sin tenerlo del todo claro, decide renovarlo, ¿no? Incluso, fíjate que te cuento, en aquel momento el entrenador que le gustaba era Rubén de la Barrera, el entrenador que ahora tiene en el Deportivo de La Coruña. Rubén de la Barrera no quiso venir al Tenerife y él, pues a la hora de decidir, dice, bueno, pues entonces me quedo con Echeverría. Y creo que eso fue un error y lo pagó porque lo destituyó en la jornada 5 después de haber empezado muy mal el Tenerife. Me comentabas que es un hombre con luces y sombras dentro de la isla porque sí, ha tenido momentos muy buenos, pero ha tenido momentos muy malos y es criticado y alabado a partes iguales, ¿no? Sí, ha cometido errores en fichajes de jugadores, como cualquier director deportivo, y ha tenido momentos muy malos. Mira, por ejemplo, la temporada 2014-2015, que es la primera que él planifica en su segunda etapa, creo que el balance es negativo. Yo creo que eso te lo puede reconocer hasta él si le preguntas. Los jugadores que ficha, pues hay más fiascos, por así decirlo, que jugadores que tienen un rendimiento aceptable, y el equipo en ningún momento lucha por estar en el playoff, ni tiene una temporada tranquila, más bien escapa del descenso muy al final. Luego tiene temporadas muy buenas, como la 16-17, en la que trae futbolistas como Choco Lozano, como Amade Ndiaye, que dan un gran rendimiento, y tiene operaciones muy brillantes, como el fichaje de Milla, que cuesta 500.000 euros y lo vende por 5 millones en Tenerife el pasado verano, o el de Brian Acosta, un hondureño que cuesta 50.000 euros y al que vende posteriormente el club por 2.100.000 euros. Pero sí es cierto que ha habido alguna temporada mala y en la que sus apuestas no han funcionado. Siempre intenta dejar algún toque de algún futbolista de calidad, de talento, que un poco sea el que marca la diferencia, y allí, por ejemplo, ha habido fallas. Intentó traer a Ulises Dávila, lo trajo, en enero lo tuvo que sacar, porque no dio. Trajo a José Naranjo, un futbolista que quería media segunda división. Él lo convenció para que viniera a Tenerife y luego su rendimiento ha sido muy flojito. De hecho, está jugando en Chipre ahora seguido por el Tenerife. Es decir, que no todo lo que hace lo hace bien, pero por ejemplo, si vamos al punto de vista económico, ha ganado mucho dinero con Alfonso Serrano. Luego otra cosa que me comentabas preparando esta entrevista es que él tiene un caladrío importante en Centroamérica, las ligas de Panamá, Honduras y por esa zona las controla bastante bien y siempre suele traer algún jugador de aquella zona, ¿no? Lo ha hecho en el Tenerife y lo ha hecho también en Córdoba y en Deportivo. No era así en los primeros años, en su primera etapa en el Tenerife, pero sí es verdad que en los últimos se ha especializado en traer jugadores de fuera que luego le puedan dar un rendimiento importante, no solo desde el punto de vista deportivo, sino económico en el Tenerife o en cualquier club que haya dirigido, como decías tú, el Córdoba o el Deportivo, ¿no? Aquí en el caso del Tenerife, los dos nombres más brillantes son los de Choco Lozano, que ahora está en el Cádiz jugando en primera división, y que no se quedó en el Tenerife porque no tenía dinero para afrontar su traspaso, porque él lo quería y lo tenía casi acordado. Fue el año del ascenso abortado en el playoff de Getafe. Y luego el caso de Brian Acosta, ¿no? Que ya te digo que de 50.000 euros de coste pasa a 2.100.000 euros de beneficio. Está jugando ahora en la MLS americana, ¿no? En el Dallas. Siempre intenta dejar su impronta, ¿no? En ese aspecto, hacer un fichaje un poco exótico, que pueda traer un rendimiento económico, buscar a algún joven que luego pueda destacar. Aquí, por ejemplo, trajo al Tenerife a Amade Ndiaye, jugador senegalés que milita ahora en el Mallorca, estaba en el Atlético de Madrid jugando en el filial en tercera división. Una apuesta un poco rara, que como decíamos aquí, bueno, habrá jugadores en tercera división aquí en Canarias que valgan. Pues mira, vino aquí, hizo 12 goles, fue el pichichi de la temporada y el Tenerife estuvo a punto de ascender. De hecho, muchos entendemos que si no se llega a lesionar en aquella recta final a Man, pues las cosas hubieran sido distintas, ¿no? Porque llegó muy justito al playoff. Yo es que tengo una teoría muy particular y intento ser lo más corto posible. Me parece que los directores deportivos y los entrenadores no tienen tanta diferencia de nivel. O sea, yo no creo que un director deportivo sea mucho mejor que otro, no suele ser así. Tiene más que ver con el momento del acierto. Si logras acertar en función de las necesidades que tiene el club y el equipo en el momento en el que está, yo
yo creo que tienes mucho ganado. Si tú fueras aficionado ahora mismo del Albacete y te dice, va a llegar Alfonso Serrano para una hipotética temporada en la primera ref, ¿te quedas tranquilo, sí o no? Hombre, si fuera aficionado del Albacete y no conociera a Alfonso Serrano, pues diría, que me aportara, bueno, Tenerife hizo, me quedaría a lo mejor dudando. Con el conocimiento que yo tengo de Alfonso Serrano, me parece que es un tío muy honrado, muy trabajador, y que hizo muchas cosas bien en un sitio muy difícil como Tenerife. ¿Sí? Yo creo que están en buenas manos. Luego es verdad que hay muchos condicionantes, no sabemos cómo va a ser la nueva categoría, el nivel de exigencia, los proyectos que haya en otros equipos, porque no jugamos solos, que siempre tendemos a criticar a los jugadores, al entrenador o al director deportivo de nuestro equipo, pero no valoramos que juegan una competición contra otros 20, 19, 20, 21 equipos. Pero a mí me parece que de inicio, como punto de partida, es un buen profesional y puede ser un buen director deportivo para el equipo. Bueno, pues Juanjo, allí esta temporada estáis algo más tranquilos con Ramis y bueno, esperemos que todo termine lo más plácidamente posible y a ver si podéis hacer un buen equipo para la temporada que viene. Vale, muchas gracias por atender Ese es a el 5 objetivo. Ojalá lo consigamos. Muchas gracias por atender a 5 más el descuento. Un abrazo, encantado.